Malas noticias en las encuestas. Eso es lo que se está viendo tanto para Janet Jara como para José Antonio Kast, que no han tenido muy buenos resultados en las últimas encuestas que han salido en ya varios sondeos, en varios como es el caso de Pulso Ciudadano, de Criteria, Cadem, todos que marcan una tendencia, ya sea un estancamiento o una constante caída, que se ha visto en el caso de Jara, que ya lleva, un mes y medio en caída libre, lenta pero segura, y en el mejor de los casos no baja más pero tampoco sube, o sea, un estancamiento total. Y ahora vemos que José Antonio Kast está teniendo también una caída en prácticamente todas las encuestas, no tan significativa, pero una caída de todas maneras, que curiosamente está siendo aprovechada por Evelyn Matei, que parece ser que le ha beneficiado parcialmente esta voltereta nueva que se dio hace cerca de una semana, en que empezó a copiarle el discurso a Parisi, a Kaiser y a Kast, a la vez de que ha decidido tomar ciertas posiciones casi en alianza con Janet Jara. Todo eso es lo que se ha visto en varios ya sondeos de encuestas que muestran que estas nuevas volteretas del sector de Chile Vamos están teniendo ciertos réditos que, de todas maneras, dudo que le alcance para pasar a segunda vuelta. Han dado a conocer en las últimas horas 3 encuestas, la de Pulso Ciudadano, la de Criteria y la de Cadem. Partamos con la encuesta de Pulso Ciudadano. Se dio a conocer esta encuesta en donde se entregó una actualización del panorama de cara a las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, en un escenario de primera vuelta presidencial lideran en intención de voto la candidata oficialista Janet Jara con el 24,6%, seguida por José Antonio Kast 19,4% y Evelyn Matei 13,1%. Y después está Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 8,5%, el libertario Johannes Kaiser con 5,5%, y los candidatos independientes, Marco Enrique Sominami con 2,6%, Eduardo Artés 1,5%, y más atrás está Harold May Nichols con 1,2%. En tanto, en un primer pronóstico electoral sobre el 100% de los votos válidos en primera vuelta, la medición mostró que Janet Jara alcanzaría un 32,2% de las preferencias, frente al 25,4% de José Antonio Kast y un 17,1% de Evelyn Matei. Y más atrás les siguen los candidatos Franco Parisi con 11,1%, Johannes Kaiser 7,2%, Enrique Sominami 3,4%, Eduardo Artés 2% y Harold May Nichols 1,6%. Además de las personas encuestadas, un 65,7% se declara que está muy decidido en su voto. Y muy decidido o decidido en su voto en la elección presidencial, mientras que un 14,6% se está medianamente decidido y un 19,7% declara que está poco o nada decidido. El Pulso Ciudadano también hace escenarios de segunda vuelta. Dice que en una eventual segunda vuelta presidencial la candidata oficialista no lograría vencer a las cartas de la derecha. De acuerdo al sondeo, en caso de medirse en una segunda vuelta, un 37,4% votaría por José Antonio Kast y un 32,9% por Janet Jara. Mientras que en caso de que Evelyn Matei pasara a segunda vuelta, un 34,8% sufrajaría por ella, por la aspirante de Chile Vamos, mientras que un 29,1% por Janet Jara. Están también los resultados de la encuesta Criteria, que desde esta semana, así lo anunciaron, es semanal. Regularmente era bimensual, 2 veces al mes, ahora es semanal. Dicen que José Antonio Kast y Janet Jara mantienen un empate técnico, los dos, en el primer lugar, mientras que Evelyn Matei se mantiene en el tercer puesto, lejos de sus dos principales contendores. José Antonio Kast obtiene en esta encuesta el 28% de las menciones espontáneas, bajando 2 puntos en comparación a la medición anterior, dada a conocer la semana pasada, mientras que la banderada del Pacto Unidad por Chile registró un 27%, que es el mismo resultado que hace 7 días. Y tercera está la representante de Chile Vamos, Evelyn Matei, con 15%, subiendo un punto en relación a la última encuesta. Más atrás está Franco Parisi con 9%, Johannes Kaiser con 7% y Marco Enrique Sominami con 2%. Esto en cuanto a menciones espontáneas. Ahora, en lista cerrada, cuando se le presentan al encuestado los nombres, Kast aparece en primer lugar con un 28%, seguido por Jara 27%, prácticamente dentro del error estadístico, Matei 14%, Parisi 9%, Kaiser 8%, Marco Enrique Sominami 2%, Harold May Nichols 2% y Eduardo Artés 1%. El 9% de los encuestados votaría nulo o blanco. También hay escenarios de segunda vuelta. Pese a mantenerse sostenidamente en las primeras posiciones, hasta el momento Janet Jara no lograría derrotar ni a Kast ni a Matei en una segunda vuelta según estos datos de Criteria.
Si compite con Kast, la candidata oficialista Janet Jara obtendría el 33% de las preferencias frente al 47% de José Antonio Kast. Un 20% declaró que votaría nulo o blanco. Y en el caso de que su rival en una segunda vuelta fuera la banderada de Chile Vamos, Janet Jara obtendría 31% frente al 40% de Evelyn Matei, con un 29% de nulos o blancos. Pero si su contrincante en la segunda vuelta fuera Franco Parisi, Jara ganaría con el 34% frente al 31% del candidato del Partido de la Gente, con un 35% de votos nulos o blancos. Y también están los datos de CADEM, que dice esta semana que en la primera vuelta de las elecciones se mantiene un empate que es estadístico entre José Antonio Kast con 27% y Janet Jara, que alcanzaría 26%. Respecto a la entrega pasada, ante la pregunta si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran José Antonio Kast, Janet Jara, Evelyn Matei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enrique Sominami, Harold May Nichols y Eduardo Ortiz, ¿por quién votaría? O sea, en lista cerrada. Los dos candidatos favoritos según las encuestas, o sea, Kast y Jara, bajaron un punto cada uno. Matei y Parisi, por su parte, se mantienen con 14% Matei, 11% Parisi, dejando a Kaiser con 8% en el quinto lugar. En tanto, en la preferencia presidencial espontánea, ante la pregunta, con excepción del presidente Boric, ¿me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? El candidato republicano toma la delantera con un 39% de las preferencias, mientras lo sigue la candidata oficialista con un 29%. En esa misma pregunta sigue en la lista Evelyn Matei con 10%, Franco Parisi 9% y Johannes Kaiser con un 6%. Ahora, como lo pudieron ver, esto se marca ya en varias encuestas. Los mencionados son datos tanto de Pulso Ciudadano, de Criteria, como también de CADEM. Pero lo que estamos viendo es una cierta tendencia. Por un lado, en el caso de Janet Jara, hemos observado que continúa su decadencia o estancamiento, aunque con tendencia a la decadencia en todas las encuestas. La siguen colocando algunas en primer lugar, pero la mayoría en segundo. Pero en todas se nota esta tendencia de que no logra despegar su campaña. Y esto se nota no solo en las encuestas mismas, sino que en el sector mismo del gobierno y del oficialismo. Muchos están tomando más una posición de asegurarse el cargo ante una eventual llegada a un gobierno de derecha, que lo ven más bien inevitable. Otros, como Boric, ya ni siquiera le hacen mucha campaña a Jara, sino está más enfocado en su legado y como algo aparte de Jara, y lo ven como algo más bien inevitable. Lautaro Carmona está en peleas constantes con Janet Jara, y muchos dicen, me parece más probable, que es por un tema de que ve que va a perder. Y por último quiere resguardar el legado del mensaje comunista asumiendo que ella va a perder. Otros pensaban que una estrategia que se pelea con ella para mostrarla como moderada, pero el nivel de pelea está llegando a tal punto que no parece que sea estrategia. Y no solo Carmona, es también, por ejemplo, personas como Bárbara Figueroa, que son subordinadas a Carmona y que se ponen a pelear con otra figura de gobierno, nada que ver con Jara, porque critican a Carmona por las cosas que dice y que afectan a Jara. Entonces son un nivel de peleas que no es estratégico. Ellos creen que va a perder, pero dicen, ya bueno, vamos a perder, por último mantengamos el mensaje comunista y convertimos más gente a nuestra ideología colectivista radical, totalitaria. Entonces, es inevitable que ella continúe en eso, aunque ella ha intentado cambiar un poco el discurso hacia sus propuestas, que son bien nefastas, no logra ni hablar de eso porque tienen tantas controversias, se maneja tan mal comunicacionalmente y no lo responde al tiro, sino que deja que pasan días desde que algo pasa y se alarga las controversias que tiene, que no se habla de nada más que los escándalos de la campaña de Jara o de su partido o de su equipo o de lo que sea. Entonces, eso la ha afectado. Ahora sigue con unas caídas, como vimos, más o menos constantes, pero igual, como la izquierda tiene igual un voto disciplinado hasta cierto punto, igual va a pasar a segunda vuelta. ¿Por qué? Porque va a tener siempre los lealistas. Hay gente que siempre va a votar por la izquierda, como hay gente que siempre va a votar por la derecha. Entonces siempre va a pasar uno a esos candidatos, y el sector frente amplista, los comunistas y también gran parte de la centroizquierda le va a dar el voto a Jara ante todo. Y eso se notó incluso cuando ganó el rechazo. Igual un 38% de la población votó apruebo, era una minoría, pero esa minoría igual son sus buenas millones de personas, ¿no? Entonces ahora también va a pasar lo mismo con Jara. Hay un porcentaje de la población que siempre le va a dar el voto, aunque sea un porcentaje cada vez menor. Eso es lo que está dándose. Y por otro lado, hemos visto que Matei paró su tendencia a la baja, que ya llevaba hace buen tiempo cayendo constantemente, y se mantiene o incluso está teniendo ciertas alzas en las encuestas. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque hicieron una nueva estrategia que me parece, bueno, como es Matei, súper camaleónica, muy poco honesta, pero que la que están aplicando, que es, por un lado, atacar más a Kast, que ahora le está afectando, con unos ataques que casi suenan como amenaza, diciendo que si llega a ganar Kast, y por defecto también si llega a ganar Kaiser, no va a haber
paz social y las calles prácticamente van a arder, y esto lo ha dicho justamente el coordinador programático de Matei, lo dijo el esposo de Matei, y es casi como estos discursos que la misma izquierda usa de que no hay paz social si ellos no gobiernan. Y claro que no hay esa llamada paz social. ¿Qué es la paz social? Que las protestas no se las hagan, que no les quemen las cosas, no les intenten hacer un estallido. A cualquier gobierno que no es del sector de la izquierda dura le hacen eso. Literal. Entonces, ganar a Matei, gana a Castro, gana a Kaiser o incluso gane París, y le van a hacer eso. Ganar a May Nichols, le harían lo mismo. O sea, les sacarían las calles y tratarían de hacer estallido y todo, porque si no están en el poder, hacen desastre. Y gran parte, no todos, pero gran parte de los que hacen esos desórdenes tienen afiliaciones políticas directas con partidos establecidos, como el caso del Partido Comunista. Por eso siempre se ha dicho históricamente que cuando se tenía el Partido Comunista en el poder hay más facilidad en las calles o más paz social, porque ellos influyen mucho en ese grupo violento callejero. Ahí está, por eso, ¿no? Y por eso con Boric hay menos, no totalmente, pero hay menos temas de protesta, no porque la gente esté más feliz, no lo está, sino porque los grupos de choque y de violencia que se organizan están asociados a ese sector político, entonces obvio que cuando ellos tienen grupos de poder no lo van a hacer. Es un argumento que está usando el sector de Matei, que el mismo es de la izquierda más dura y es casi como una amenaza. Y eso no afecta demasiado, es un pésimo argumento, pero lo que sí están haciendo es darle validez a los ataques de Jara contra Kast. Y está diciendo, por ejemplo, que el tema de reformar la reforma de pensiones, que impulsó Chile Vamos junto al gobierno y que levantó a Jara como candidata, y esto del préstamo del ciudadano al Estado, que nunca nos van a devolver la plata para financiar todo este sistema que es prácticamente un sistema de reparto en tema de pensiones, no, que eso es intocable, que esto es inaceptable y eso va a destruir las pensiones de los trabajadores. Que es una mentira, pero es algo que Matei empezó a repetir, copiándole el discurso a Jara. Ahora, como Jara está teniendo tanto escándalo, está absorbiendo votos Matei de la centroizquierda, algunos de izquierda, pero también algunos de Kast. Y lo otro que está haciendo para absorber los votos de Kast y de la derecha en general, es que ahora se dio una voltereta, porque al mismo tiempo que dice estas cosas, se está contradiciendo de manera impresionante, pero algunos no se dan cuenta, parece, es que también en sus discursos de debates presidenciales o en foros, ahora empezó a copiarle los discursos a Kaiser y a Parisi. ¿Qué es lo que ha hecho? Ustedes lo notaron cuando vimos aquí el último debate presidencial que hubo. Se pone a decir cosas como, ay, sí, no, y vamos a reducir esto mucho el gasto, y también no, esto de la negociación ramal es súper malo, y totalmente de acuerdo con Kaiser, totalmente de acuerdo con Parisi en esto, y le empieza a dar la razón en la mayoría de las cosas, en cosas que ya antes criticaba, de reducción del Estado y de bajas impositivas, y como que ha ido más allá en ese punto. Y es muy poco creíble, porque hace un mes decía todo lo contrario y los criticaba, pero ahora notó que esta es su estrategia. Validarle a Jara los puntos de ataque para atacar a Kast y así ganar votos del sector de izquierda, copiarle el discurso un poco a Kast, Kaiser y Parisi en ciertas cosas y ser medio ambigua, y así tratar de bajarle un poco a Kaiser y a Kast, disculpen, el tema de apoyo. Y lo que muchos están apostando en el sector de Matei es que Jara, como lo está haciendo tan mal, y Kast tenga ciertas caídas, que Matei pueda subir lo suficiente para o a reemplazar a Kast, o lo que están apostando más es que Jara la puedan pasar y que hagan el discurso, como ha ocurrido en otros países, de que miren, yo soy una derechista moderada, soy Evelyn Matei, así que izquierdistas voten por mí, voy a hacer gran parte de sus proyectos para que no gane el terrible Kast. Eso es un poco el discurso. Ha tenido una leve alza en las encuestas. ¿Será eso suficiente para asegurarle pasar a la segunda vuelta? Lo dudo mucho, porque es otra voltereta y hay gente incrédula que caerá en eso, pero ya hay gran parte de la población, más del 60%, ya tiene definido su voto. Y dudo mucho que sean los cambios suficientemente significativos como para asegurarle pasar a la segunda vuelta a Matei. Ahora, estratégicamente le ha funcionado, pero hay que decir que es una jugada bien sucia, bien camaleónica y que muestra la falta de principios absolutos que tiene la candidatura presidencial de Evelyn Matei. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas jugadas que está haciendo Matei, que le ha significado una cierta ventaja y levantamiento de apoyo luego de haber caído ya hace meses en popularidad, como también esta decadencia que se ha visto parcial de Kast y también ahora el caso de Jara que continúa en su caída? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.